Es un auténtico placer volver a hablar con Pablo Dreisig, que colocamos de nuevo un libro, un texto interesante para nuestros oyentes, en tu particular anaquel, Pablo. Sí, querida Raquel, ¿qué tal? Sí, vamos a colocar entonces un nuevo volumen, un nuevo libro en nuestro anaquel imaginario, de nuestra biblioteca infinita de libros de filosofía y pensamiento judío. Y en este caso vamos a colocar un volumen muy particular porque aborda un tema ríspido, controversial, muy actual, que es el pensamiento de Theodor Herzl, ¿no? Theodor Herzl, como los oyentes ya están familiarizados, fue, entre comillas, el padre del sionismo, y el propio sionismo es un, un producto del pensamiento judío bajo un contexto y una situación específica y muy particular, un pensamiento que dentro y fuera del judaísmo es discutido, que es mitificado y que en ese mismo movimiento a veces son tergiversadas sus ideas fundamentales. De modo que cualquier texto serio que aborde este problema históricamente es para nosotros muy importante, porque es una manera de despejar las suposiciones y las premisas falsas que en general presiden la mirada sobre este particular fenómeno del siglo XX. En principio, el volumen es interesante porque no toma la idea en general del sionismo dado de Herzl. De hecho, el libro que comentamos, que colocamos hoy, lleva por título Theodor Herzl, de Europa a Sion. El texto fue editado en el 2007, pero en sus páginas se vuelca unas conferencias, unas reuniones, unos simposios que se hicieron precisamente en el 2004, y se hizo en el 2004 en conmemoración precisamente del centenario de la muerte del vienés Theodor Herzl en 1904, que efectivamente es la fecha de su deceso. Pero lo interesante de este texto, que no es un texto apologético, no es un texto dedicado a alabar, consagrar, porque sería reforzar el mito, y tampoco es un texto destinado a socavar con otros mitos su memoria o su legado. Entonces, lo interesante es que este libro se propone una lectura del pensamiento de Herzl que precisamente parte de la consideración de Herzl no solo como un pensador político, no solo como un forjador de utopías que luego se concretaron, sino sobre todo desempolva su labor como autor teatral, autor de cuentos y novelista. Y lo interesante es que a través de sacar a luz el material literario de Herzl e incluso su diario personal, uno puede, uno puede dar cuenta de las contradicciones de este visionario, de sus dudas, de las alternativas que condicionaron un sueño, una utopía, una visión tan particular. Eh, en principio, una de las cosas interesantes es eh, el ambiente vienés. Es decir, se puede
verlo a Theodor Herzl simplemente como un pensador político que soñaba con un hogar judío, o también hay que verlo, digo también, no como antinomia, como un pensador cercano a Sigmund Freud, cercano a Kokoschka, cercano al arte vienés, cercano, cercano también a los primeros trabajos sobre ciencia, el Círculo de Viena. Quiere decir que Herzl aparece bajo un telón de fondo mucho más rico del que generalmente es considerado. También hay un énfasis en discutir si efectivamente el pensamiento de Herzl estaba vinculado a una idea occidentalista que, que, que se proponía a sí misma como una barrera o una resistencia frente a Oriente, o si el pensamiento de Herzl era más bien un pensamiento de un retorno a Oriente. Esto es muy interesante desde el punto de vista, digamos, cultural. También es interesante todo el tema de la religiosidad, ¿no? Generalmente se asume que Herzl y el sionismo es un pensamiento no religioso, absolutamente laico y vinculado a los nacionalismos del siglo XIX y del siglo XX. Y sin embargo, también aquí podemos encontrar otra perspectiva, las influencias también religiosas y místicas sobre el pensamiento de Herzl. Y quiero remarcar sobre todo el trabajo de la profesora de la Universidad de Amberes, la doctora Vivian Liska, porque precisamente lo que hace Vivian Liska en este trabajo, en este libro, es vincular el trabajo ficcional de Herzl, sus novelas, sus cuentos, sus obras de teatro, para a través de ese mundo de ficción ver cómo se articulan con el pensamiento del emergente y naciente sionismo. Lo que me parece sobre todo es que va quitando capas conspiranoicas, míticas, fabuladoras alrededor del origen del sionismo, que generalmente es visto en gran medida como una extensión del pensamiento colonial, para volverlo a colocar como un legado, un patrimonio, un acervo de Occidente, discutible o no, pero muy vinculado al mundo cultural de la Europa que vio nacer a Marx, a Einstein y en este caso también a Herzl. Ujú. Y en unos días, además, Pablo, en los que se cumple el aniversario de la publicación de Yo Acuso, sobre el caso Dreyfus, que tanto afectó a Herzl precisamente. Así que Exactamente. oportunísimo este libro que colocas en esa biblioteca imaginaria que estás conformando aquí en Radio Sefarad. ¿Te gustaría añadir algo más? Me parece que volver, este libro es excelente porque justamente hay una serie de trabajos, recordemos que recoge un simposio que se hizo, pero me parece que todos los textos que son serios pueden ayudar para, de alguna manera, ir de a poco desmantelando las capas míticas que rodean este pensamiento que puede ser discutible o no, pero como digo, no deja de ser más que un producto de un periodo particular de la cultura europea y no meramente una ambición colonial de un pueblo oprimido. Pues con esa reflexión nos despedimos convocándote, abusando de tu generosidad, a la nueva entrega de este Anaquel. Muchísimas gracias, Pablo Dreisig. Gracias, querida Raquel.